Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Sitúate por un momento en el vasto lienzo que representa el suroeste norteamericano, ese territorio que desde la llegada de los españoles y sus epopeyas de exploración, como la de Álvar Cabeza de Vaca, permaneció salvaje e inabarcable, testigo de encuentros transformadores entre civilizaciones. ¿Qué crees que encontraron nuestros colonos y militares allí? ¿A qué nos enfrentamos los españoles durante la conquista y defensa del septentrión? ¿Cómo eran los pobladores indígenas contra quienes luchamos e incluso con quienes nos aliamos? Soy Mariano Gómez, bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia, injustamente olvidada en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Lo cierto es que no importa cuánto se intentó domesticar aquel territorio desde las provincias septentrionales fundadas en el virreinato. Lo cierto es que la esencia de frontera indómita nunca se disipó del todo. La demografía jugaba a favor de los indios. Los pobladores hispanos fueron siempre una minoría dispersa frente a la multitud de pueblos indígenas, guardianes de la independencia y el control territorial, protagonistas de una historia tejida con el hilo de la resistencia y la adaptación creativa. Los indígenas del remoto septentrión novohispano constituyeron un abigarrado y cambiante mosaico cultural y se adaptaron de forma diversa y con suerte desigual a la presencia hispana. Los españoles de entonces solían distinguir a los indios vasallos de la corona, a quienes en ocasiones se referían como neófitos, es decir, cristianizados, o ladinos, o sea, castellano hablantes, de aquellos que continuaban siendo independientes, sin cristianizar ni hispanizar, a quienes denominaban, genéricamente y como ya sabemos, bárbaros, gentiles o mecos. Los antropólogos, por su parte, acostumbran a clasificar a grandes rasgos las sociedades aborígenes en dos grupos: agricultores sedentarios, en el caso que nos ocupa indios pueblos, cados, huichitas, guasas, etc., y cazadores-recolectores nómadas, es decir, en el septentrión coahuiltecas, apaches, comanches, tancahuas, etc. No nos sería posible, por razones obvias, referirnos a las peculiaridades culturales e históricas de todas estas tribus, pero sí podemos hablar con cierto detenimiento sobre aquellas que mantuvieron un contacto más estrecho, sea del tipo que fuera, con los españoles. Y hablaremos después, inevitablemente, del animal cuya presencia cambió para siempre el mundo hostil de la frontera y de las grandes llanuras: el caballo, causante de cambios drásticos, radicales y permanentes en las sociedades indígenas de aquellas tierras. Los indios de los pueblos de Nuevo México, arquitectos del desierto y de la supervivencia, ocupan el primer plano. Sedentarios, organizados en comunidades fortificadas de adobe, protegían en el corazón de sus ciudades las quivas, santuarios subterráneos donde lo sagrado bailaba con lo cotidiano, guardianes del misterio y la memoria ancestral. El ingenio para preservar el agua en la aridez del desierto en grandes aljibes, ceremonias regidas por complejos equilibrios sociales, linajes que dibujaban el entramado invisible del poder, clanes y moietíes, sociedades estas últimas divididas en grupos que alternaban responsabilidades en ceremonias comunales y en actos dirigidos a celebrar la vida, honrar el ciclo del año y sostener la cohesión de la comunidad. Así eran los indios pueblos. Poseían leyes e instituciones peculiares como el policía payaso, una figura ritual que entre la autoridad y el sarcasmo humillaba en público a los que rompían el orden, sanando con la risa y la vergüenza las heridas infligidas al grupo. El gobierno de estos pueblos recaía en sociedades religiosas secretas, los maestros de las cachinas, seres sobrenaturales que servían de mediadores entre lo humano y lo divino y cuya presencia espiritual se materializaba en las máscaras de quienes danzaban en ceremonias envueltas en el más sugerente misterio. Sin embargo, la historia cambia a velocidad casi vertiginosa. La llegada de los españoles a la cuenca alta del Río Grande trae consigo no solo nuevas plantas, animales y tecnologías, sino incursiones y epidemias devastadoras que diezman a las comunidades. Pero lo que realmente levanta pasiones es el sistema de encomienda, las misiones franciscanas, los tributos abusivos y el trabajo forzado, la represión religiosa y los excesos de los gobernadores y encomenderos. Surge una reacción violenta.
la rebelión de los pueblos bajo la figura visionaria del caudillo llamado Popé en 1680, que sería sofocada muchos años después. Este estado de cosas provocó que la corona adoptara toda una serie de medidas destinadas a aumentar la protección de los indígenas vasallos de España y a respetar más profundamente sus prácticas tradicionales. Se logra así, con una coexistencia pacífica entre españoles e indios pueblos, que la provincia de Nuevo México sobreviva pese a su aislamiento y la constante presión de los indios bárbaros de los alrededores. Te dejo un link al final de este vídeo a otro de mis vídeos para que conozcas más sobre este episodio del septentrión. Mientras tanto, sobre la arena ardiente del desierto aparecen los apaches, fantasmas inquietos que se autodenominan con la voz Ndé. Los vínculos en la sociedad apache son matrilineales y matrilocales, y estos indígenas se estructuran en rancherías dinámicas, es decir, conjuntos de familias que comparten un mismo territorio, gobernadas por el mérito y el respeto, no por la herencia dinástica. Los integrantes de una ranchería participaban juntos en ceremonias y en actividades económicas y militares. Lo mismo cabe decir de las rancherías que compartían lengua. Apaches y españoles las identificaban con designaciones distintivas: navajos, gileños, mezcaleros, lipanes. Los apaches reconocían similitudes en su habla y su cultura, y ocasionalmente se casaban con miembros de grupos limítrofes, creando así lazos que trascendían las identidades tribales. Sin embargo, no compartían una identidad genérica única, ni estaban integrados políticamente bajo un liderazgo centralizado. Sus creencias, regidas por el dador de vida, Usen o Yusun, y los espíritus de la montaña, denominados Gans, se reflejan en ceremonias de paso impregnadas de ayunos, visiones y en el consumo de peyote y mezcal para lograr visiones reveladoras y momentos místicos. Estos grupos, descendientes de culturas ancestrales de Canadá, se diversifican al migrar hacia el sur. Aparecen diversos apaches con estilos de vida nómada o parcialmente sedentario, combinando caza mayor, agricultura, comercio y guerra. Incursionan contra los colonos u otras tribus por dos motivos fundamentales: la economía y la venganza. El saqueo es parte del ciclo vital, pero la guerra por honor es otra historia, guiada por lo espiritual y cargada de significados rituales. La relación con los colonos españoles es sombría y ambigua. Saqueos, guerras, participación en la rebelión de 1680 junto a los pueblos y, al mismo tiempo, intercambios comerciales. Los apaches, pioneros en la adquisición del caballo y promotores del comercio transfronterizo, son finalmente empujados a regiones marginales por la presión de comanches, yutas y otras tribus que además incorporan las armas de fuego a sus repertorios ofensivos. La estrategia española con los apaches varía entre la guerra abierta y la oferta de paz. Se busca asentarles cerca de los presidios, apoyarles sin imponer la conversión cristiana. Tenemos noticias de grupos apaches que dejan a sus mujeres y a sus hijos al cuidado de granjeros españoles mientras parten en sus largas expediciones de caza en busca del bisonte. Y mientras la paz entre españoles y apaches se consigue poco a poco, entran en juego los comanches, quienes desplazan a aquellos de sus territorios en una ola expansiva de conquista y movilidad. El caballo, claro catalizador de este cambio, revoluciona todos los aspectos del mundo indígena, como más tarde veremos. Traído desde la lejana España ya por Colón, el equino, convertido en símbolo de poder, moneda y objetivo de incursiones, sella el destino de la frontera y catapulta a quienes los poseen en gran número a la cúspide social, lo que equivale a modificar los modos de hacer la guerra y la organización comunitaria. Y llegamos a la tribu que supuso la mayor amenaza contra los intereses españoles en el septentrión, si bien no la más prolongada ni más continua, el belicoso pueblo contra el que combatió Juan Bautista de Anza, los comanches, conocidos como los señores de las llanuras. Te dejo al final de este episodio un enlace a otro vídeo del canal, por si quieres conocer más a fondo la historia de los enfrentamientos entre Anza y esta poderosa tribu. El etnónimo comanche encierra una historia lingüística fascinante. Deriva de Quimanchi, el nombre por el que los conocieron los utes y que los españoles adoptamos de ellos, nombre que se suele traducir como enemigo o los que quieren luchar siempre contra mí. El término paduca, proveniente del idioma sioux y utilizado en documentos ingleses y franceses de principios del siglo XVIII, era desconocido para los españoles. Parece que normalmente se refería a los kiowa y apaches y no a los comanches, aunque algunos estudiosos aceptan la equivalencia. Los comanches, por su parte, preferían llamarse los numunu, que procede de la raíz num, ser humano, y quiere decir simplemente el pueblo, la gente o las personas. Una autodefinición que encontramos en numerosas culturas que se consideraban a sí mismas como la verdadera humanidad.
Los utes también se referían a los comanches como los hombres del sudeste de grandes pies, en alusión a la costumbre que compartían con los sioux de calzar grandes mocasines distintivos. En la poética lengua de señas de las grandes llanuras, ese fascinante sistema de comunicación intertribal que permitía la comprensión mutua entre pueblos de lenguas incompatibles, a los comanches se les conoce como las serpientes. El gesto es muy claro. Se realiza poniendo la palma de la mano derecha hacia abajo, acompañado de un movimiento ondulante del brazo, imitando el deslizamiento silencioso de estos reptiles. Se les menciona por primera vez en la frontera norte española en 1706, en una desesperada petición de auxilio que los indios taos dirigen a los españoles de Santa Fe contra un inminente ataque de los yutas y sus nuevos aliados, precisamente los comanches. Pese a que ese ataque no se produjo finalmente, los comanches entraban ya en la historia del septentrión, aunque los propios españoles tuvimos dificultades para definirlos claramente en las 2 primeras décadas, confundiéndolos ocasionalmente con otros grupos nómadas. El origen de los comanches se inscribe en una de las grandes migraciones épicas que tuvieron lugar en el arco de las Montañas Rocosas y la Sierra Madre Mexicana. La primera gran migración llevó a los ancestros de los aztecas hacia México a principios del segundo milenio. En la siguiente, que tuvo lugar aproximadamente al mismo tiempo, el pueblo númico, otra raza del grupo lingüístico uto-azteca, se desplazó desde el sur de Sierra Nevada hacia el este y el norte en un peregrinaje de siglos. Hacia 1500, este pueblo se había extendido por un área amplísima que incluía la meseta meridional del Colorado, el este de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas. El pueblo más destacado de este grupo de númicos son los Shoshones, cuyo núcleo territorial se encontraba al este de la Gran Cuenca. Por razones que los historiadores aún debaten, posiblemente un cambio climático conocido como la Pequeña Edad del Hielo, que enfrió notablemente el hemisferio norte, los Shoshones abandonaron sus territorios ancestrales a finales del siglo XVI. Se habla también de la búsqueda de caballos como motor de dicha emigración, tal y como recuerda la tradición Shoshone. Habían entrado en contacto con esa especie sobre 1690. El animal se estaba difundiendo rápidamente por el sur después de que los indios pueblo de Nuevo México se hubieran hecho con un gran número de ellos tras su rebelión en 1680 contra los españoles. A principios del siglo XVIII, esta tribu se encontraba ya en las Grandes Llanuras, en la zona que se halla entre los ríos Platte y Yellowstone, donde entró en conflicto con pueblos como los Kiowas por el control de los territorios de caza más fructíferos. Por motivos que también se desconocen, los Shoshones se separaron en 2 grupos a finales del siglo XVII. El más grande de los 2 se desplaza hacia el norte, es posible que atraído por una mayor población de bisontes que podrían sustentar a más gente. El otro grupo, más reducido, se dirige hacia el sur y desaparece durante varias décadas del registro arqueológico, como un fantasma histórico, hasta que a principios del siglo XVIII emerge de nuevo en la frontera norte española, ya transformado en los temibles comanches, que cambiarán durante un largo periodo de tiempo el equilibrio de poderes en la región. Y llegamos así a un asunto fundamental para que las culturas de las Grandes Llanuras devengan en lo que ya conocemos como culturas ecuestres militarizadas: el caballo. Los caballos evolucionaron originalmente en Norteamérica hace unos 30-40 millones de años. Sus ancestros más antiguos eran animales pequeños, 30-40 centímetros de alzada, con 3 dedos en las patas, que habitaban ecosistemas arbolados y se alimentaban de hojas y frutos. A lo largo de millones de años, estos équidos experimentaron cambios anatómicos significativos. Desarrollaron patas más largas, cascos de un solo dedo y una dentadura adaptada al consumo de pasto en lugar de follaje. Transformaciones vinculadas a la expansión de las praderas y la reducción de los bosques. Durante el Pleistoceno, caballos de gran tamaño similares a los actuales presentaban una amplia dispersión geográfica en todo el continente. Hace aproximadamente 4 millones de años, el género Equus, del cual descienden todos los equidos modernos, evolucionó en Norteamérica y migró hacia otros continentes a través del estrecho de Bering. Hace aproximadamente entre 10.000 y 11.700 años, al final de la última era del hielo, todos los caballos nativos de América se extinguieron. Esta extinción masiva afectó al 83% de los géneros de megafauna sudamericana. Las causas probables incluyen una combinación de calentamiento global que redujo las áreas de pastizales preferidas por los équidos y presión de caza por parte de grupos humanos que acababan de llegar al continente. Sudamérica perdió entonces todas sus especies nativas de caballos, incluyendo los géneros Equus e Hippidian. Es un hecho indubitado que los caballos regresaron a América con la colonización española. En 1493, durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, llegaron los primeros équidos, 20 caballos y 5 yeguas, a la española. Posteriormente, Hernán Cortés trajo 16 ejemplares a México en 1519.
Estos caballos eran principalmente de ascendencia ibérica y no tenían relación genética directa con los équidos prehistóricos extintos. Ejemplares escapados de las cuadras españolas se convirtieron en cimarrones, se asilvestraron y dieron origen al resto de razas de caballos americanos. Investigaciones recientes mediante datación por radiocarbono y análisis genómicos han revelado que los pueblos indígenas de las grandes llanuras y montañas rocosas ya criaban y montaban caballos a principios del siglo XVII, mucho antes de la tradicional fecha de 1680, es decir, la rebelión de Popé. Los caballos se dispersaron hacia el norte desde los asentamientos fronterizos españoles en Nuevo México a través de redes de intercambio indígenas, y no únicamente por escapes durante rebeliones. Para 1760, todas las tribus de las grandes llanuras habían adoptado el caballo, transformando radicalmente sus culturas, métodos de caza del bisonte y capacidad militar. Los comanches, en particular, se convirtieron en jinetes extraordinariamente hábiles. La adopción de este animal por los indios de las llanuras no fue un simple cambio tecnológico. Fue una revolución cultural de magnitudes épicas, una transformación que provocó cambios profundísimos en el modo de vida, en las estructuras sociales y en las relaciones interétnicas, cambios que acabarían por afectar sin remedio a toda la frontera norte de Nueva España. Así, aún sin quererlo, los españoles fuimos también los causantes de aquel punto de inflexión en la vida y la cultura norteamericanas. Como decíamos, a través del hurto o del trueque, el caballo fue extendiéndose poco a poco hacia el norte desde los asentamientos novohispanos como un caudaloso torrente de cambio. Alcanzó las llanuras canadienses en la segunda mitad del siglo XVIII en una difusión que incendiaría todo el continente. Para entonces, los caballos mesteños, mustangos o mostrencos, literalmente sin dueño, habían comenzado a colonizar las llanuras meridionales. Su número creció de manera exponencial y se multiplicó hasta sumar decenas de miles de ejemplares a comienzos del siglo XIX. En aquellos días lejanos, impresionantes manadas salvajes galopaban en libertad por las praderas como si hubieran sido siempre parte del paisaje. Estas nobles bestias se adaptaban a la perfección a un ecosistema con abundantes pastos nutritivos. Además, no competían por la comida con personas ni perros, el único animal doméstico aborigen, y podían alimentarse con la corteza de ciertos árboles o con grano durante los crudos inviernos de las llanuras. Dado que poseía una mayor capacidad de carga que el perro, el caballo permitía a los nómadas una acumulación de riqueza material sin precedentes. Además, los equinos podían utilizarse como montura y proporcionaban una mayor movilidad y velocidad en los desplazamientos, permitiendo a grupos enteros recorrer largas distancias en poco tiempo para cazar, comerciar, hacer la guerra o eludir enemigos y epidemias devastadoras. Del mismo modo, el caballo suponía una fuente más fiable de carne que cualquiera de los animales autóctonos. Los indígenas aprovecharon ingeniosamente sus huesos, cascos, tendones, piel y crines para elaborar herramientas, medicinas, ropas y todo tipo de objetos. Sin embargo, mantuvieron su predilección por el abundantísimo bisonte, ese animal masivo, poderoso, que sustentaba toda la vida de las llanuras como fuente principal de carne y de materias primas. De ahí la gran tragedia que supuso para los amerindios el exterminio del bisonte que sufrieron, en forma de una campaña estratégica y calculada principalmente durante el siglo XIX y que tuvo efectos devastadores para las tribus indígenas de las grandes llanuras. Durante esa época, la población de bisontes americanos, que se estimaba entre 30 a 60 millones de ejemplares a principios del siglo XIX, fue reducida a solo unos cientos para finales de siglo, debido a la caza masiva y la destrucción de su hábitat. Esta caza no fue solamente por deporte o lucro, sino una táctica militar y política del gobierno de Estados Unidos para despojar a las tribus de su principal fuente de alimento, fuerza cultural y medio de vida, obligándolas así a vivir en reservas y depender de suministros externos. Para que luego algunos hablen de los desmanes y la crueldad de los españoles. Pero volvamos al caballo, ese animal que pone patas arriba los esquemas culturales y de poder de las grandes llanuras y de los territorios limítrofes. Al tratarse de un bien mueble de propiedad individual y gran valor intrínseco, el caballo no tardó en convertirse en el recurso más preciado, índice visible del estatus de su dueño, importante artículo de comercio y principal objetivo de las incursiones indias. Se utilizaba además como moneda en todo tipo de transacciones, lo que reflejaba su importancia fundamental en la nueva economía. A medida que crecen sus caballadas, los nómadas intensifican sus desplazamientos y guerras y los sedentarios se ven obligados a adaptarse o sucumbir. Herramientas ecuestres, tácticas de combate y defensa, símbolos de prestigio y economía,
Todo orbita alrededor del equino y el bisonte, cuyas historias se entrecruzan en la identidad de los pueblos indios americanos. De manera que, en mayor o menor medida, todas las sociedades de las llanuras y su periferia se volvieron ecuestres, hecho que supuso una auténtica revolución cultural. Cazadores-recolectores, antaño pedestres, como yutas y comanches, se desplazan ahora con mayor frecuencia y a mayores distancias que antes, expandiendo dramáticamente su territorio. El caballo facilitó el acceso al bisonte, tanto como para acercarse a él como para cazarlo, al punto de transformar radicalmente a tribus enteras de agricultores sedentarios en cazadores nómadas, seducidos por la libertad y la abundancia de alimento en las praderas. La ubicación, tamaño y duración de los campamentos nómadas dependen ahora de las necesidades de los caballos y no tanto de la presencia de bisontes, que por otra parte abundan por doquier. Los grupos se desplazan más a menudo cuanto mayor es su caballada, al consumir los equinos rápidamente el pasto y el agua de los alrededores. Hábiles y sagaces, los indios incorporan rápidamente herramientas y técnicas ecuestres hispanas a su bagaje cultural, adaptándolas con notable ingenio. Bridas, fustas, estribos y sillas de montar fueron elaboradas imitando modelos españoles. Lo mismo cabe decir del chimal, un tipo de escudo redondo o rodela pequeña, la lanza larga y las corazas de cuero para jinetes y monturas, aunque estas últimas se vieron en contadas ocasiones y fueron abandonadas durante el siglo XVIII, posiblemente por su ineficacia frente a las mortíferas armas de fuego. Las luchas por el control del bisonte y las rutas comerciales desencadenan rivalidades intertribales cada vez más violentas y militarizadas. Los líderes guerreros adquieren prestigio y poder crecientes, surgen cofradías castrenses y transformaciones políticas insospechadas. Las epidemias del Viejo Mundo causan una devastación desigual. Los agricultores sedentarios pagan el precio más alto, mientras los nómadas, con sus grupos dispersos, logran limitar el alcance de las infecciones, aunque a veces contribuyan a propagarlas inadvertidamente. En las redes comerciales, caballos y armas de fuego son los recursos supremos, y su circulación determina el destino de comunidades enteras. Quienes están más cerca de los mercados europeizados prosperan como intermediarios y guerreros. Otros desaparecen bajo el peso de las crisis demográficas y los cambios de poder. Apaches y yutas adquirieron caballos ya en el siglo XVII, como sabemos, sirviendo probablemente de intermediarios cruciales para su difusión a otros grupos más septentrionales. Pero al mismo tiempo que el caballo se extendía por las llanuras, también lo hacían otras introducciones europeas, diversas especies de plantas y animales, además de epidemias devastadoras, como hemos visto, y manufacturas. El acceso a caballos y armas de fuego y la capacidad para evitar contagios se convirtieron en los factores más determinantes de cada tribu a la hora de definir quiénes prosperarían y quiénes desaparecerían. Proliferaron las migraciones, escisiones, alianzas y el nacimiento de nuevas identidades tribales entre epidemias voraces y dañinas. Las armas de fuego que desde un primer momento introdujeron británicos y franceses desde el este otorgaron una ventaja militar decisiva a los grupos más inmediatos a sus establecimientos, quienes no solo se beneficiaron en el campo de batalla del acceso directo a armas y municiones, sino que se convirtieron en poderosos intermediarios en su tráfico hacia otros grupos. A finales del siglo XVIII, tras adquirir caballos, los comanches se separaron de los Shoshones orientales en Wyoming, desplazándose progresivamente hacia el sur para acercarse a Nuevo México, que era la principal fuente de caballos y manufacturas europeas. En dicho proceso, desplazaron a diversos grupos apaches en una expansión imparable. Fue en ese momento cuando los apaches comenzaron a buscar refugio entre los españoles. Las llanuras meridionales continuarían atrayendo a otros nómadas ecuestres durante más de un siglo, incluidos los Kiowas o Kiowas, apaches Naishan, comeperros o Arapahoes y flechas rayadas o Cheyennes, quienes entraron en contacto con los españoles a comienzos del siglo XIX. ¿Qué influencia tuvo el acceso al caballo y a las armas de fuego a la hora de hacer la guerra en las llanuras? Las sociedades ecuestres comenzaron a guerrear más a menudo para tomar cautivos y por el prestigio e influencia que reportaban las hazañas militares, pero sobre todo para obtener caballos, que se convirtieron en la medida suprema de la riqueza y el poder. El éxito en la guerra se atribuía a la capacidad para utilizar el poder sobrenatural obtenido en visiones y ceremonias espirituales. Además, buena parte de los caballos cautivos y demás botín se distribuía a menudo con generosidad entre los miembros de la comunidad, lo que también acarreaba prestigio e influencia al guerrero generoso, creando un sistema donde la reputación se construía tanto mediante la conquista como mediante la dadivosidad.
La proximidad de apaches y comanches a los asentamientos novohispanos y a las grandes manadas de mesteños les permitió acumular caballadas numerosas y reponerlas con cierta facilidad, pese a las sequías que asolaban las llanuras meridionales con frecuencia. Pero su relativa riqueza en caballos atraía también a muchos y diversos enemigos indígenas, procedentes en ocasiones de latitudes remotas. Tras adquirir caballos, los grupos agricultores que ocupaban el margen oriental de las llanuras decidieron dedicar más tiempo a la caza del bisonte, puesto que podían ahora buscarle a mayores distancias. Podían también transportar mayores cantidades de carne y pieles de vuelta a sus poblados, de manera que pasaron a realizar 2 expediciones cinegéticas masivas al año en vez de una. Sus caballadas, sin embargo, nunca llegaron a ser tan numerosas como las de los nómadas, para no agotar el pasto en las inmediaciones de sus poblados permanentes. Por otra parte, residir casi todo el año en asentamientos fijos les hacía presa fácil de sus enemigos, que podían ahora hostigarlos desde muy lejos. Esto acarreó una mayor sofisticación en la construcción de las fortificaciones defensivas, multiplicándose los fosos y empalizadas impresionantes. Los agricultores se llevaron la peor parte frente a las epidemias debido a su sedentarismo y a la alta densidad de población en sus poblados y viviendas, factores que favorecían enormemente el contagio. Los nómadas, en contraste, solían responder a los brotes infecciosos dispersándose en pequeños grupos familiares, limitando así los estragos de las enfermedades en sus comunidades, aunque a veces contribuían inopinadamente a propagarlas a otras regiones. Al principio, algunos agricultores como los Wasas u Osages y los Pananas se beneficiaron de su posición central en las redes comerciales por las que circulaban caballos, pieles, manufacturas y cautivos, y de su acceso privilegiado a las armas de fuego procedentes de la Luisiana francesa. La mayoría, sin embargo, diezmados por las epidemias implacables, acabarían cediendo al empuje inexorable de los nómadas, como ocurrió, por ejemplo, con los Caddos y Wichitas ante los apaches seminómadas de las llanuras durante el siglo XVIII. Algunos grupos de nómadas ecuestres, por el contrario, se expandieron significativamente, como fue el caso espectacular de comanches y sioux lakotas, y muchos lograrían mantener fieramente su independencia hasta bien entrado el siglo XIX. Recapitulando y para terminar, en esta inmensa frontera norte de Nueva España, los indios nómadas y sedentarios presentaban una extraordinaria diversidad lingüística y cultural a la llegada de los españoles, conformando un tapiz humano de complejidad asombrosa, hecho de múltiples lenguas, culturas y estrategias vitales. Algunos prosperan, otros desaparecen, pero todos contribuyen de buen grado o a la fuerza a escribir la memoria evocadora y trágica de las tierras de frontera. La colonización de Nuevo México y Texas puso bajo dominio hispano a algunos grupos, como los pueblos, mientras que otros, como los indomables apaches, conservaron fieramente su independencia durante todo el periodo virreinal, hostilizando frecuentemente los asentamientos fronterizos con incursiones devastadoras que se convertirían en leyenda. La introducción de plantas, animales, tecnologías y sobre todo gérmenes del Viejo Mundo provocó transformaciones importantes en el modo de vida de todos los nativos, pero afectó de forma profundamente desigual a los distintos grupos, creando ganadores y perdedores históricos. La difusión del caballo desencadenó cambios enormes entre las sociedades de las grandes llanuras y su periferia, que se volvieron ecuestres en una auténtica revolución cultural, intensificándose dramáticamente las rivalidades interétnicas. En general, los grupos agricultores sufrieron tremendas pérdidas demográficas que amenazaron su supervivencia cultural. Mientras tanto, algunos grupos nómadas como los formidables comanches prosperaron notablemente y pudieron conservar su libertad hasta bien entrado el siglo XIX, convirtiéndose en los verdaderos señores de las llanuras y escribiendo con sangre una de las grandes epopeyas de América del Norte. La llegada de los españoles, la revolución del caballo, el exterminio del bisonte y el duelo constante por la supervivencia forjan una transformación profunda en el septentrión. En definitiva, la frontera nunca se convierte en una línea fija, sino en un espacio siempre desbordante de tensiones y promesas, donde la fortuna y la desgracia se alternan como estaciones rituales, y donde el eco de los caballos y bisontes sigue resonando en la memoria de las llanuras, entre la gloria y el olvido. Tierra de Frontera, cómo conquistamos el oeste, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan. Comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera, cómo conquistamos el oeste. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.